Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Hoy meditaremos en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, que lleva como título Viviendo en el Espíritu, o el plan de Dios para su iglesia. Comienza asegurando a todos los que le pertenecen a Cristo Jesús que ya no hay condenación para ellos, porque el poder del Espíritu que da vida les libera del poder del pecado que conduce a la muerte. La ley de Moisés no pudo salvar al ser humano porque Dios la dio al pueblo, no para que fueran justos, sino para que se dieran cuenta de que no podían por sí mismos ser lo suficientemente justos para agradar a Dios. Sin embargo, Jesucristo, el enviado de Dios, vivió sin pecado, fue bautizado y cumplió con toda justicia. Él en carne cumplió con toda la ley, siendo justo y señalado como el segundo Adán. Él puede ofrecernos a nosotros su justicia, la cual la recibimos mediante la fe en su sacrificio en la cruz. Él dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Dice así. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre quienes entregan su vida a Jesucristo. Lo hizo para cumplir la exigencia justa de la ley a nuestro favor, que ya no andamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nos lo dice Romanos 8:14. Ellos piensan en las cosas que le agradan al Padre. Permitir que la mente sea quien nos controle, eso nos lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu controle nuestra mente carnal lleva a la vida eterna. La naturaleza pecaminosa siempre será enemiga de Dios. Nunca obedeció la ley divina y jamás lo hará. Quien vive bajo el dominio de ella nunca podrá agradar a Dios, aunque se llame cristiano. Pero si el Espíritu de Cristo vive en él, el Espíritu lo controlará su vida. Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Dios. Así de simple. Si Cristo vive en una persona, cuando ésta muera, el Espíritu le dará vida. Porque a los ojos de Dios fue hecha justa. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, dará vida a su cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habitó en el creyente. El cristiano ya no está controlado, ya no está dominado por su carne para hacer lo que su naturaleza pecaminosa le provocó hacer en el pasado. Al entregar su vida a Cristo, hace morir las obras de la carne y, guiado por el Espíritu Santo, piensa y vive en las cosas del Espíritu, porque es una nueva criatura a los ojos de Dios. Dice el apóstol Pablo que el cristiano no ha recibido un espíritu que lo esclaviza, sino un espíritu de adopción por el cual puede clamar: Abba, Padre, o Padre mío. Pues su espíritu se une al nuestro para confirmar que nosotros somos hijos de Dios y herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, no se sorprendan de participar también de su sufrimiento. Sin embargo, lo que Dios nos permite o nos permita sufrir no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Hay algo más que hace el Espíritu Santo en favor del cristiano, dice el apóstol Pablo. Y de igual manera,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gemidos indecibles son sonidos, no palabras. Los gemidos no se pueden interpretar. Cuando alguien gime, emite sentidos de dolor o pena. Así que la intercesión que el Espíritu hace en favor nuestro es con gemidos indecibles. Él se duele de nuestro estado y clama a Dios a favor nuestro. Gime el Espíritu Santo y actúa como un intermediario. Él presenta ante el Padre nuestras peticiones y nos ayuda en nuestra debilidad, porque ya dije que no sabemos pedir lo que es mejor, lo correcto, lo que en realidad necesitamos o lo que es más conveniente. Así que puede clamar conforme a nuestra necesidad y también conforme a la voluntad de Dios. Esos gemidos que no se pueden traducir porque no son palabras, los entiende y acepta nuestro Padre Celestial. Dice Pablo en Romanos 8:17 que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, quien sí conoce la mente y voluntad del Padre, intercede por los santos conforme a su voluntad perfecta, no a la voluntad nuestra, tan imperfecta y a veces tan egoísta. Lo impactante y confortante para el cristiano es saber que cuando ora, no ora solo. Si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, entonces, cuando oramos, estamos delante del trono de la gracia de Dios Padre, pero en comunión con Cristo Jesús, nuestro Salvador, y con su Espíritu, con su Espíritu Santo, quien intercede con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo, el Consolador, fue enviado por Cristo Jesús para que guíe nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Volviendo a la palabra gemir, la Biblia nos presenta la idea de una espera. Nosotros no somos conscientes de que toda la creación gime en angustia, como si tuviera dolores de parto, porque contra su propia voluntad la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero en esperanza aguarda el día en que será librada de la muerte y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 21 al 22. No solo la creación gime, también nosotros mismos gemimos. Nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. También gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, anhelando que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento para ir a la presencia del Padre. Dios hace que todas las cosas colaboren para el bien de los que aman a Dios, dice su palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué son llamados? ¿O para qué somos llamados? Para que cumplan o cumplamos el propósito que Dios tiene para cada persona, que es llegar a ser como su Hijo Jesucristo.
dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esta forma, Dios nos coloca en la relación correcta con nuestro Señor. ¡Qué bendición! Continuemos. Además, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Ya a los que justificó, a esos también glorificó. Dice Romanos 8:30. Que alguien levante la mano y diga que ya es cristiano porque el sermón estuvo muy bonito y tal vez le hizo llorar, no quiere decir que ya sea cristiano. Cristo es el camino. Cristo es el ejemplo de cómo vivir la vida nueva con Dios. El cristiano debe apartarse del pecado y permitir que la palabra de Dios haga su obra y él sea como Cristo. El apóstol Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Esa es la consigna. En las iglesias, por lo regular, se imitan los malos ejemplos de otros, pero no se imitan los rasgos morales de la familia de Dios, que es la que da testimonio de nuestra fe. La voluntad de Dios para el hombre salvo es que llegue a ser santo, conforme a la imagen de su Hijo, porque como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Dios mismo nos llama a ser santos. Él dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12:15. La santidad es un proceso continuo que refleja pureza, justicia, rectitud. Dios es santo, Cristo Jesús es santo y el Espíritu Santo también. Por eso Dios es 3 veces santo. Al vivir una vida apartada para Dios, se experimenta su gracia cuando somos transformados por su poder. La santidad no solo permite tener una relación cercana con el Padre, es una respuesta de agradecimiento y amor hacia Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. La vida apartada del pecado reflejará la pureza y la separación del mundo, permitiendo de esta manera que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo Jesús. En Zacarías 12:10 encontramos un versículo que llama a la reflexión. Trata sobre el amor de Dios y su misericordia hacia aquellos que lo buscan. Dios promete derramar su espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Dios mismo es quien pone en sus hijos el deseo de buscar a Dios, de orar en todo tiempo, y luego, en respuesta a la oración, Él contesta no porque seamos merecedores, sino conforme a su gran amor y misericordia y a su gracia. Esto nos da una idea de lo importante de buscar a Dios, no solo en los momentos más difíciles de prueba, de incertidumbre o de enfermedad, cuando no sabemos cómo orar, qué pedir, sino también cuando todo parece estar bien y aun cuando sentimos la paz de Dios. La gracia y la oración son importantes en la vida de todos los hijos de Dios. La gracia se refiere a la bondad y a ese amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y la oración es la forma en que nos conectamos con Él, en busca de esa gracia.
Dios nos dice a través del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos y amigos, Dios en su amor nos sostiene, nos acompaña. Nunca nos dejará solos en momentos difíciles de angustia, de frustración o de temor, si lo buscamos. Cuando tú lo necesites, clama a Él. Recuerda que su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Extensión Ministerios Filadelfia, oramos para que Dios toque tu corazón, te instruya y te guíe. Búscalo en oración. Él es un Dios amoroso y misericordioso. Analiza este mensaje que te llevará a una comunión más íntima con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo sé que te vas a sentir motivado a crecer en santidad. Dios te bendiga.